Dios les bendiga mucho en esta mañana, mis amados. Bendito Dios que nos permite podernos reunir, disfrutar de su presencia, pues conocer un poquito de su palabra. El domingo pasado nosotros terminamos como un ciclo, ¿no? Una serie, porque ya le ponen nombre, de la vida de Job y el Dios de Job y ese mundo espiritual en el cual nosotros nos metemos a veces sin conocer, pero que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros con nuestra fe y con lo que tenemos que saber de nuestras vidas y cómo nos tenemos que acercar a Dios y vivir adecuadamente, ¿no? En medio de todas estas cosas que pasan y que no tienen explicación. Hoy a mí me gustaría compartirles un tema que tiene que ver con la libertad cristiana, ¿no? La perfecta libertad. Así lleva por título este tema. Voy a usar una frase que, si no mal recuerdo, es de Rosa Luxemburgo, que dice: libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se han cometido en tu nombre? Y realmente ese tema de la libertad, de ser libre, es algo que ustedes conocen, que se ha esgrimido a través de la historia de la humanidad, y viene un líder a decirte: te voy a dar libertad, pero ¿libertad de qué? Nosotros, por ejemplo, escuchamos el eslogan ese: Cuba, territorio libre, primer territorio libre de América. ¿Libre de qué? No. ¿Libres de qué? Entonces, la verdad es que siempre que se habla de libertad, la gente habla de libertad, oh, ser libre. Pero realmente, como cristianos, yo pienso, y voy a aclarar, siempre voy a hablar desde mi experiencia, desde mi testimonio, desde mi valoración de la Biblia. Este libro que a mí me ha bendecido muchísimo, y caballero, me tocó hablar a mí. Si usted hubiera tocado hablar ustedes hablan de lo que quieran. A mí me tocó hablar y a mí este libro me ha llenado plenamente. ¿Ok? Y este libro me ha satisfecho en cada momento de mi vida. O sea, me asombra, después de más de 30 años de caminata cristiana, este libro viene a ser de nuevo guía en un momento que no tengo explicación para algo. Viene a la escritura así como ave fénix a resurgir y a alimentar mi corazón. Y eso yo lo agradezco muchísimo, porque si hay algo que se necesita, ¿no?, es saber por dónde uno camina. Entonces el tema de la libertad, pues es algo que siempre se habla de libertad. Los jóvenes hablan de libertad, no, porque a mí me gusta ser libre, no, porque yo soy libre. Y hay algunos puntos importantes, ¿no?, para poder alcanzar esa libertad, para poder alcanzar esa libertad. Uno de ellos, por ejemplo, es no tener miedo, la falta de temor. Y para esto, pues necesitas un incentivo del más allá, un incentivo celestial. Y vamos a orar para después continuar en el análisis, pero pedirle a Dios su respaldo en esto. Amado Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad, por permitirnos estar acá y por el disfrute que tenemos en ti, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos continúe guiando, Señor, y que nuestros corazones sean obedientes y no teman ser sumisos a tu voluntad, Señor. Bendice, oh Dios, nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, Juan 8:16. No lo busquen, lo tengo escrito aquí, no se preocupen. Yo sé que ahora por los móviles es más rápido, pero yo lo tengo escrito aquí. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el Evangelio, tú te vas a encontrar varias cositas que, si tú no entiendes el contexto, la vas a leer y le vas a pasar por arriba. Pero si te metes un poquito en el contexto, te vas a encontrar algunos puntos que podemos interiorizar. Por ejemplo, uno de los discípulos llamados por Jesús tenía el sobrenombre de el celote. Lo lees y dice: el celote. Entonces, ¿qué cosa es el celote? ¿Qué cosa es el celote? No, o sea, no tenemos conocimiento de qué cosa es el celote. Y es que realmente en esos momentos existía un partido, por llamarlo de alguna forma, un partido político nacionalista que buscaba la forma de lograr una independencia del yugo romano. Cuando nosotros llegamos a este periodo histórico del pueblo de Israel, pues leemos y no entendemos algunas cosas
que la vas a ir entendiendo después con el tiempo, con el desarrollo de tu conocimiento de las Escrituras, de cómo el pueblo de Israel menospreció muchísimas veces la dirección de Dios. Y aquí en este momento está Jesús proclamándose el Mesías, ¿ok? Nosotros somos cristianos porque creemos que Jesús es el Cristo, ¿ok? Y Jesús se está proclamando Mesías. Y no solamente que se está proclamando Mesías, se está proclamando el Mesías prometido, el único. Y le está diciendo, y yo tengo la única forma de que ustedes sean libres. Pero ¿cómo vamos a ser libres? O sea, a ver, ¿cómo este hombre sin armas, sin espada, sin nada, va a vencer a Roma? El Imperio Romano tenía un ejército impecable. O sea, las estrategias políticas del Imperio Romano fueron increíbles. No por gusto duraron varios siglos como imperio. ¿Ok? Varios siglos, no fue un día ni dos. Varios siglos como imperio. O sea, que tú te levantabas ahora y tú ibas a pensar algo así como, ¿y esto quién lo tumba? Miras para atrás y dices, mis abuelos nacieron con esto, mis papás con esto y yo con esto, y a esto no lo tumba nadie. ¿Cómo vamos a ser libres de esto? Entonces, siempre nosotros debemos de pensar que cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que lo iba a sacar de Egipto, a Dios no le hizo falta un movimiento armado. Porque si ahora nosotros dijéramos, vamos a sacar a un pueblo de Egipto, vamos a darle libertad a este pueblo que está en Egipto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero que hay que hacer es una estrategia conspirativa correcta, ¿ok? Tenemos que trabajar primero también en el grupo de mando, el cuerpo de mando, cómo van a mandar el liderazgo, cómo va a ser. O sea, hay tantos detalles para que esto funcione. El tipo que va a dirigir esto, como todos los revolucionarios de la historia, tienen que ser tipos habilidosos, mentirosos, engañadores. Ok, esto es la historia, no piensen que yo, ya está hablando de política. No, estoy hablando de historia. Ok, para que un tipo esté en un poder y que los otros no estén tentando constantemente contra esto, pues tiene que tener ciertas habilidades. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo lo va a hacer Dios? O sea, a Dios no le hizo falta un movimiento conspirativo. No le hizo falta un movimiento revolucionario para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Un hombre que en un momento mostró un celo por algo, Dios lo miró, lo marcó, pero antes que a ese hombre, ya Dios había mirado a sus padres, porque dice la Biblia que por la fe, los padres de Moisés, porque lo vieron niño hermoso, lo escondieron. Y no obedecieron el edicto del faraón. O sea, y esto de verlo como niño hermoso, a veces tú dices, bueno, todo el mundo ve a sus niños hermosos, hasta el sopilote, o sea, la tiñosa, todo el mundo ve a sus niños hermosos, ¿no? Pero no se trata de esto. Se trata de que cuando dice que de niño hermoso es que esta gente tenía una conciencia de que había una promesa de un profeta que iba a venir, de un Mesías que iba a dar libertad. Y ellos dijeron, ¿y si es este? ¿Y si es este y nosotros los matamos? ¿Y si es este y por cobardía nuestra no se glorifica a Dios? Y entonces dijeron, vamos a guardarlo, y lo escondieron, y ustedes vieron lo que pasó. Después fue Moisés, ese hombre que dirigió el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. O sea, a Dios no le hizo falta nada de esto. O sea, cuando el pueblo se vio entre el mar y el ejército faraónico, o sea, que lo mismo caeros, hoy uno dice, un ejército, es ejército, ¿ok? Contra los sistemas, las estructuras, es muy difícil pelear. Entiéndanlo, es muy difícil pelear. Yo he visto en varias ocasiones que la iglesia ha querido pelear contra los sistemas establecidos y ha fenecido. O sea, perece la iglesia. La iglesia no está apta para pelear en este mundo de esa manera. Y lo tienen que entender todo hombre de Dios que se levanta a guiar a su pueblo. O sea, tiene que saber que quien pelea las batallas de Jehová es Dios, es Jehová. No somos nosotros con nuestras habilidades. Nosotros tenemos que saber que los mundos históricos tienen sus líos, tienen sus broncas, pero para nosotros hay una promesa diferente. Y cuando el pueblo de Israel se vio entre el mar y el ejército del faraón, clamaron a Moisés. Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le dijo, ¿por qué clamas? Levanta tu mano y el mar se va a abrir. Y así pasó. Y así pasó. Y me gustan mucho algunas
recreaciones artísticas, ¿no? Que se ve al pueblo ya medio asustado, mirando para atrás, mirando así en las películas que hemos visto del faraón y eso, mirando como el agua y esto que está pasando, y así como que ya casi que nos cogen, ¿no? Y es que yo digo, el domingo pasado hablamos de la fe, que es el escudo con que nosotros podemos vencer. Es que la fe va a ser probada hasta el último momento. Va a ser probada hasta el último momento. No se trata de que no, yo voy a ganar con ventaja. Caballero, Dios gana siempre en el 9 inning y con 2 en la pizarra, para que entiendan. Y siempre está probando a nuestra fe, siempre, siempre, siempre. Dios te lleva siempre al tiempo extra. Señor, déjame ganar. No, tiempo extra contigo. ¿Para qué? Para que en ningún momento a ti se te ocurra cogerte la gloria. Para que en ningún momento tú digas, lo hice yo. Mi mano me liberó. Tú dices, fue Dios. Y así cuando el pueblo de Israel pasó, ¡boom!, vieron meterse en esa masa de agua a todo ese ejército. En estos momentos, Jesús te dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y se lo está diciendo a ellos. Entonces, la pregunta que pueden hacerse ellos, porque ahí estaban los celotes que estaban siguiendo, entiendan, a ver, vamos a comprender un poquito de esto. En los regímenes totalitarios, los imperios y todas estas cosas, me decía una vez una persona que me escuchó predicar y me dijo, oye, yo te voy a pedir, yo te aprecio mucho y te voy a pedir que tengas cuidado. Yo, ¿por qué? Dice, porque aquí, si hay 9, el 10 de ellos, o sea, como diciendo, siempre en un grupo hay un infiltrado. ¿Ok? Y es verdad, eso es verdad. No sé quién es el que le tocó hoy de guardia para vigilar a nosotros, pero eso es lo bueno de ser libre, ¿no? O sea, no hay miedo. Y es verdad. Y entonces, en ese momento en que Jesús está con un grupo moviendo gente de un lado para otro, pues ahí estaban los celotes también, olfateando a ver si era posible que de esto se estableciera ese movimiento revolucionario. Estaban también los saduceos, que ustedes conocen, que fueron muchas veces con los herodianos. Lo han leído en la Biblia, ¿verdad? Estoy diciendo cosas para que ustedes se entiendan. Los herodianos, ¿quiénes eran los herodianos? Precisamente ese cuerpo de mando que se encargaba de vigilar para que estuviera todo en orden. Ay, ¿por qué la gente quiere que todo esté en orden? Unos porque ya prosperaron y quieren seguir en la cúspide de la prosperidad, y otros porque están encontrando el camino para prosperar en un sistema específico. Entonces la gente no quiere que las cosas cambien. Algunas personas no quieren que las cosas cambien. Por ejemplo, en Cuba, en el siglo XVIII y XIX empezaron algunos movimientos independentistas, pero en el XIX se hizo más fuerte este problema, y entonces ahí estaban los del movimiento independentista, se trabó la lengua, independentista cubano, pero estaban también los voluntarios. ¿Quiénes eran los voluntarios? Pues aquellas personas, ustedes conocen las obras de Martí y la carta que le escribió Martí y su amigo Fermín Valdés Domínguez a su amigo desertor o apóstata, como le llamaron, ¿verdad? Eran cubanos y personas que decían, yo no quiero ningún cambio porque a mí no me cuadra que haya cambio, ya yo llegué a la estabilidad. Y entonces al final todo en este mundo se trata de intereses personales. El que hace un movimiento revolucionario lo está haciendo porque quiere mejorar. A ver, entiéndanlo. Todos los jóvenes que murieron en el cuartel Moncada, cuando tú entras a la ciudad de Artemisa, te dice mucha sangre de Artemisa brillando en esa bandera. Ahí se murieron muchos jóvenes, y ustedes saben, Artemisa era una de las ciudades más prósperas que había en Cuba en los años 50, ¿verdad? Y estos jóvenes eran hijos de personas de clase media. En general, miren, no estoy menospreciando, pero los pobres no son los que pelean. ¿Ok? Los pobres no son los que pelean. Pelean los que tienen o los que tienen la posibilidad de tener. Hay otros que dicen, yo no voy a cambiar. Entonces, al final, todo es una cuestión de beneficios. Y todas estas personas que se involucraron en el movimiento revolucionario cubano, pues tuvieron la idea de una ideología. ¿Y cuál era la palabra final? Libertad. Queremos libertad. Vamos aquí, ya salimos de los procesos políticos y ahorita nos vamos a volver a meter en él. Vamos a los procesos personales. El joven o la joven de 13, 14 años que quiere libertad.
¿Qué cosa es lo que quiere ese joven de 13 o 14 años? ¿Libertad? ¿A qué se refiere cuando habla de la libertad? Se está refiriendo a que yo quiero salir, entrar sin pedir permiso. Y se está refiriendo a una libertad que no tiene responsabilidad. ¿Ok? Una libertad que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y entonces cree que libertad es poder levantarse a las 9 de la mañana, 10, 11 de la mañana y salir para la playa con sus amigos. ¿Queremos ser libres? Sí, claro, no hace falta, mamá, papá, no hace falta. Pero yo te voy a decir algo que le dije una vez a mis hijos. Esos muchachos que ustedes ven en la calle pasan mucha hambre. Siempre están enojados porque siempre tienen hambre. Y se pelean a la menos cuarto porque siempre tienen hambre. Y yo se lo estoy diciendo porque yo viví eso. Porque yo no pedía permiso para ir a la playa. ¿Ok? Yo me iba para la playa cuando me daba la gana. Yo dormía en la playa. Yo hacía lo que me daba la gana. Ahora, para comer yo tenía que comerme la sobra de lo que la gente dejaban en los restaurantes. ¿Ok? Yo tenía que ir a las pizzerías y esperar que la gente terminaran y dejaran los bordecitos de la pizza para yo comérmelo. Y yo con mis amigos. Era libre, muy libre, muy libre. Pudiera uno pensar, yo quiero ser como ese joven, hace lo que le da la gana. Yo quería ser como otros jóvenes. Yo quería ser como esos que iban con su papá y podían sentarse en la mesa y que les sirvieran una pizza completa. Y sin tener que esperar que dejaran el bordecito de la pizza para comer. Entonces, cuando se habla de libertad, la gente no entiende lo que es la libertad. Hay una anécdota nuestra, en nuestra independencia, que cuando Carlos Manuel de Céspedes le dijo a los esclavos, la libertad de aquellos esclavos en la de Majagua, son libres. ¡Eh! Y una pregunta surgió, ¿y quién nos va a dar comida ahora? No, ustedes tienen que buscar la comida. A menos que se quieran ir para la Manigua conmigo y pelear la Manigua. Bueno, vámonos para la Manigua porque ser libre tiene un precio. Hay que pagar un precio para ser libre. Entonces, cuando el novio le está diciendo a la muchachita, que eso está en la Biblia, la huella que deja el hombre en la doncella. No, lo que pasa es que tu mamá no entiende que los tiempos cambiaron. Ya tú eres una muchacha libre, tú tienes que ser libre, ser independiente. Y la chiquita cree lo que le está diciendo el novio. Y lo que no entiende la pobre chiquita es que el novio está creando un camino expedito para hacer de ella un guiñapo, un estropajo, una basura y después nadie me va a perseguir. ¿Por qué nadie me va a perseguir? Porque ya ella se rebeló contra su fuente de autoridad. Y entonces su mamá, un caso que conocí yo personalmente, que después que la muchacha estaba siendo golpeada, no solamente la golpeaban, sino que la ponían a hacer sexo con un grupo de personas. O sea, ya cuando la muchacha estaba en un estado de depravación tan fuerte, y esa información llegó a mí, yo fui a donde estaba el papá y le dije, ¿qué hay que hacer para que tú despiertes y defiendas a tu hija? Y entonces esta persona me dijo, es que ella escogió su camino. Ella escogió su camino, ¿qué voy a hacer yo? Él tenía razón en lo que estaba diciendo, pero a mí me parecía que un padre va más allá. ¿Ok? Ese es mi criterio, un padre va más allá. No puedes pasarle por arriba a uno mío porque es pasarme por arriba a mí. Y bíblicamente dice la Biblia, no permitas que nadie te menosprecie, así que yo no permito que nadie me menosprecie. Ni a mí ni a los míos. Entonces le dije, ¿qué hace falta? ¿Me tengo que involucrar yo? ¿Hay que buscar varones de verdad para que se involucren? No, no te preocupes, yo voy a hacer algo. Ok, hazlo. Pero yo entendí lo que él me estaba diciendo. Como diciendo, ya ella escogió el camino. Ella cayó en la trampa de la libertad. Amados y amadas, no han sido pocos los seres humanos que han caído en la trampa de la libertad. Después de procesos revolucionarios, muchas personas al verse traicionados se han sentido muy molestos, muy
traicionados, y entonces dicen frases como, ¿de qué me sirvió todo esto? En medio de todo esto, de una Roma imperante, de que no hay problemas para, no hay cómo solucionar el problema, llega Jesús y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Y tú dices, ¿cómo podremos nosotros alcanzar libertad en medio de un ambiente tan hostil? Bueno, yo lo voy a comparar con algo que nosotros tenemos acá entre nuestros hermanos. Por ejemplo, si has podido ir a la casa de Leandro y de Billy, que viven ahí mismo en la esquina de Texas, un lugar muy bullicioso en Cuba, un lugar donde cuando no pasa un carro, pasa una patrulla buscando a uno que se robó el carro, y si no pasa uno con un machete que va a matar a la mujer, o una mujer que le está dando golpe al marido, todas esas cosas. Tú dices, yo aquí no vivo. Pero cuando tú entras a la casa de Leandro y Billy y entras allá atrás, a ese lugar que está allí apartado, que no sientes ni el carro, no sientes nada, tú dices, estoy viviendo en otro lugar. Antiguamente las casas grandes, en el tiempo pasado, tenían su patio interior, lo que es el patio de adentro. Entonces, la vida de la familia se hacía allá adentro. Y cuando hemos estado, no vivo yo en ese tipo de casa, pero cuando hemos estado en lugares así, tú dices, qué bonito, me siento bien. Automáticamente tú sientes como que no estás viviendo o no estás en el lugar donde está ubicada la casa. Estás viviendo en esa casa, estás viviendo en esa familia. De igual manera, hay lugares que tú llegas y entiendes que el lugar es hermoso por la privacidad que creó el dueño o la dueña del lugar, y tú dices, me siento bien, me siento agradable aquí. Con esto yo te quiero decir que tú puedes hacer en tu mente ese patio interior. Allá afuera se puede estar cayendo el mundo. Allá afuera puede estar pasando lo que tú no te imaginas. Pero tú tienes en tu mente una paz, una libertad. Y eso es lo que está prometiendo Cristo. Y cuando yo era joven, que me convertí al Evangelio, yo vi una película de un hombre, hechos reales, era una película cristiana que daba el testimonio de un hombre que había sido un terrible delincuente y estaba en la cárcel. Y en un momento alguien le propone a este delincuente, después de haberse encontrado él con Cristo, vamos a escaparnos de la cárcel. Y él dijo, ¿de qué cárcel? De esta que vivimos. Dijo, no, yo no estoy en la cárcel, yo soy libre. Y el otro no lo entendía. Pero a mí eso me hizo entender. Y lo entiendo hasta el día de hoy. Siendo un joven, yo entendí. Es libre. Aunque yo esté en el lugar que esté, yo soy libre. Aunque a mí me rodee la circunstancia más adversa que te puedes imaginar, yo soy libre. Yo cierro mis ojos y yo tengo un patio interior. O sea, en mi mente yo tengo un patio interior donde yo me meto conmigo, con Dios, con los míos, donde yo disfruto. O sea, yo no tengo que depender, escúchalo bien, de que haya abundancia social para yo sentirme pleno. Yo no tengo que depender de que todo funcione bien para sentirme feliz. Aquí hay una promesa, y la promesa es, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O creo en esto, o creo en la mentira que me dice el hombre allá afuera, que él tiene cómo darme libertad. Y hay muchas personas, y lo digo con conocimiento de causa, ¿verdad? Que ahora sale por las redes hablando desde Miami. Pueblo de Cuba, rebélate, haz esto, tírense a la calle. Y tú allá. Y yo aquí. Y los palazos me lo dan a mí. A mí me parece que eso no es muy correcto, la verdad. Me parece que no es muy correcto ese tipo de anuncio de libertad. Porque al final, tú te escapaste de aquí. Tú hiciste lo que tú querías. ¿Y por qué lo hiciste? Porque no supiste ser libre. No supiste ser libre. Miren, yo pienso que una de las cosas más importantes para ser libre es no tener miedo. Y a mí el miedo me lo quitó Dios. Porque había varias cosas que me daban miedo a mí. Y te lo testifico para que te pueda bendecir. A lo mejor coincides conmigo en experiencia. Una de las cosas que a mí me daba miedo era la incertidumbre del mañana. Muchas veces
yo caía en depresiones y empezaba a llorar. Esas depresiones no son normales, son peligrosas, porque a lo mejor tú dices, no es normal. No, no es normal. Esa depresión es peligrosa porque esa depresión trae después una reacción adversa y es la violencia, porque traes una negación a tu problema y entonces lo que quieres actuar es como, ¡buah! Y es la manifestación violenta que tú ves en muchos jóvenes y en muchos delincuentes juveniles afuera. Pero esa depresión me hacía llorar. Y por supuesto lloras a sola porque nadie tiene que ver que yo lloro. Yo no lloro, yo soy un hombre de verdad. Pero lloraba por una incertidumbre. La incertidumbre, ¿qué va a hacer en mañana? Eso que una vez se pregunta, ¿qué va a hacer en mañana? Eso da mucho miedo. Yo le decía siempre a la gente, yo no le tengo miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte. Yo era temerario, yo hacía cosas que daba susto. Pero yo le tenía miedo a algo, que es el camino a la muerte. Yo le tenía miedo a ponerme viejo. Y yo meditaba constantemente y cuando yo me ponga viejo, y cuando todo esto se acaba, y cuando todo esto se va deshaciendo, y empecé me ponía a hacerme preguntas que la verdad crea una incertidumbre. Ahora yo pregunto aquí, ¿quién estudió conmigo en sexto grado? Nadie. ¿Quién estuvo conmigo en la secundaria? ¿En el pre? ¿Alguien estudió conmigo en la universidad? Aquí no hay nadie de los míos. Y mi vida sigue. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Y hoy me siento muy pleno y siento que hay una satisfacción en los que me rodean, en mis amigos, en mis nuevos amigos, en mi vida sin susto, en mi vida sin preguntas, sin interrogantes, en mi vida de confianza, porque la gente nos critica, pero es porque tú siempre todo va a la Biblia. Sí, es verdad. Esa vida de confianza a mí me ha dado esta libertad. Esta libertad que Cristo ha prometido. Si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Uno, caballero, cuando fui libre del pecado, yo lo digo, se acabaron muchas cosas. Niño pobre, hijo de pobre, nieto de pobre, hermanos y hermanas, ¿cómo los pobres vamos a andar en la moda? No tenemos cómo andar en la moda. O sea, cuando decían, vamos a una fiesta, yo decía, hay una fiesta. Una fiesta. Yo no quiero la fiesta porque a la fiesta había que ir vestido. Y yo lo digo, muchas fueron las veces que yo fui a una actividad vestido uniforme de la escuela. La gente me decía, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo que hago aquí? No era una actividad de la escuela. No era en ropa de calle, decía. Ay, pero nadie me dijo nada. Tenía que ir en ropa de uniforme porque si yo llevaba mi pantaloncito de raya y mi camisita color cosita de mono, la gente se iban a reír mucho de mí. Y si era el invierno, yo no podía salir con mi abrigo con Duroy. Ok, todo el mundo, el abrigo. Yo me acuerdo que una vez fui tentado a robarle a un viejito un abrigo impermeable. ¿Se acuerdan cuando entraron los abrigos impermeables en Cuba? Y yo veía que el viejo con abrigo impermeable y yo lo único que decía, no le hace falta, yo le doy de con Duroy mío. Entonces tienes que ir a una actividad pasando frío. Y yo me acuerdo que una vez una profesora me decía, ¿tú no tienes frío? Y yo le decía, no, era un frío inmenso. ¿Tú no tienes frío? No. Y mi amigo pobre también, cuando me vio llegar, me dijo, prepárate. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, deja que te quedes tranquilo. Porque el frío, tú sabes, cuando tú estás corriendo, no tienes frío, y dice, deja que te quedes tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya lo estás sintiendo. Sí, ya entiendo. Ya entiendo el mensaje. Entonces, a veces uno dice, no, yo no le tengo miedo a nada. Oye, sí le tenemos miedo. Mira, hay miedo a la influencia social. Hay miedo al que dirán. Hay miedo a la incertidumbre. Hoy yo sí te puedo decir, yo no tengo miedo a esto. No le tengo miedo. No me importa el qué dirán. Yo soy libre. Yo soy libre. A veces hay vecinos que se acercan y tú tienes que entender rápidamente, este lo envió el diablo. Porque te vienen a poner una mala noticia. Te vienen a poner una preocupación. Tú estás ajeno a cuántas libras roban a dar este mes.
¿A ti qué te importa cuántas libras de arroz te van a dar este mes? A ver, ¿te ha faltado el arroz? Si me dices sí, yo te voy a decir, ¿y el plátano? Algo te ha dado Dios, ¿no? Es lo que tenemos que decir, Dios es fiel. Pero llega la gente y dice, oye, ¿sabes qué? El arroz no lo van a dar todo este mes, y el arroz, y tú dices, ah, sí, pero, y empiezas tú a caer en una crisis, y lo que tú tienes que llamarte a pensar es, ¿y por qué yo tengo que estar preocupado con esto? Si yo soy libre. Yo soy libre, yo soy libre. Yo le dije una vez a mi esposa, no hagas cola. Ustedes saben cuando pasó el periodo de la COVID, todo el mundo compraba. Yo creo que en el refrigerador de mi casa nunca ha habido tanta comida que en ese tiempo. Y llegaba un camión y todo el mundo, ¿para qué? Y la gente haciendo cola sin saber si el camión venía. ¿No le pasó a ustedes en el barrio ustedes? Y la gente ahí esperando el último, y tú dices, ¿y qué viene? Y dice, no sé, dicen que va a venir un camión. Y como a las 5 o 6 de la tarde, la gente yéndose cada uno para su casa, así como el que espera a Cristo. Y dice, no vino, ¿no? Y la gente yéndose. Y yo le dije a mi esposa, no caigas en esas crisis. Porque esas crisis se transmiten. Porque viene la preocupación, ay, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo que vamos a comer? Eso. Ah, mira, no lo había pensado. Entonces, ese descanso, porque entendamos, ¿de qué nos da libertad Cristo? Si el Hijo libertad, seréis verdaderamente libres. Bueno, empecemos. 1, del temor. Vamos a ser más específicos, del temor al hombre. Del temor al hombre. Cada vez que te encuentras un funcionario de eso hinchado, de esos que te dicen, si yo digo que no, es no. De esos que te dicen, tú no sabes quién soy yo. Y tú nada más míralo y dile, un simple mortal. No lo digas para que no te metan preso, pero tú solamente di por dentro. Di por dentro, un simple mortal, te vas a morir. Y di como dice Rolando y Armede, en el juicio final nos vemos. Allí nos vemos a ver quién es el importante. Tranquilo, no hay temor al hombre. Amados, es algo precioso porque yo me convertí con 16 años, ya me volví buen estudiante, empecé, bueno, vamos a hacer bien las cosas, ya está el pensamiento, vamos a hacer bien las cosas. Y resultó ser que cuando empecé a hacer bien las cosas, al sistema no le convenía a mi persona. ¿Por qué no le convenía? Porque yo no era leal al sistema. Porque yo no voy a representar nunca al sistema, porque yo represento algo contrario al sistema, represento a Cristo. Pero no hay problema con eso, lo voy a seguir representando. Amado, estoy marcado, hace muchos años estoy marcado, soy de Cristo. Y como le decía a mis hijos, corran lo que ustedes quieran, ustedes están marcados, esos nombrecitos bíblicos que ustedes tienen, donde quiera que lleguen, le van a decir, tú eres religioso, o tus padres son religiosos, están marcados, corre, pero hay una bendición en esa marca. Cuando yo como, mi padre lo paga todo. Yo no tengo que esperar que alguien deje el arito de la pizza para yo comer. Mi padre me da la pizza completa. Mi padre me da la paz que allá afuera no hay. Mi padre me enseñó a caminar por la circunvalación sin susto, porque ustedes saben qué cosa es la circunvalación. Esa carretera grande que hay alrededor de las ciudades para no coger cuando vas con un vehículo grande por el centro de la ciudad. Y como nosotros los que manejamos ciertos vehículos tenemos que coger por la circunvalación, yo siempre digo esto, la circunvalación te lleva al mismo lugar y sin problema. Y nosotros hace muchos años venimos por la circunvalación. Cuando empezamos a vivir como iglesia, como grupo, no teníamos templo. Seguimos sin templo, aquí vamos, aquí estamos bien, nos sentimos bien. No nos hace falta un templo, cuando nos hace falta alguien nos los presta o nos los alquila, está bien. Que paguen ellos la renta y nosotros la disfrutamos. Pero tienes que confiar en Dios. ¿Pero tienen un respaldo o no tienen respaldo? No tenemos respaldo. Una vez un pastor de una religión me preguntó si nosotros teníamos a alguien en el gobierno y le dije sí, a Jesús. No, pero en serio, ¿usted tiene que tener a alguien en el gobierno? Sí, de nuevo te digo, sí. ¿A quién? A Jesús. Pero es que ustedes hacen las cosas así y sin miedo. ¿Sin miedo?
Porque aquí hay una promesa. Si el Hijo es libertario, seré verdaderamente libre. Ahorita me preguntaba una muchacha por este lugar y siempre se han reunido aquí, sí, siempre, hace un tiempo. Y le conté y fueron muchas las veces que allá afuera se paró la grúa, se paró la bulldoza, se paró el partido, se paró la policía, se paró esto, se paró lo otro. Van a destruir locales. Me llamaban, ay, van a destruir el local. No, que lo destruyan, si nosotros somos soldadores. Al momento lo vamos a mandar de nuevo. Que no se lleven las tejas. Y se iban. ¿Por qué se iban? O porque faltaba no sé quién, o porque faltaba no sé quién. No hay miedo. No hay temor. Yo sé que la familia que vive en este lugar, la verdad, vivieron los momentos tensos. Pero bueno, cada cual tiene su batalla espiritual. Y esa era su batalla espiritual en ese momento. Pero qué bendito, ¿verdad? Cuando tú eres libre. Cuando desde la humildad dices, no cedo. A mí mi abuelita siempre me decía, lo cortés no quita lo valiente. Yo no entendía eso. Yo me fajaba rápido. Siempre estaba peleando. Hijo, lo cortés no quita lo valiente. A ver, explícame eso, abuela. No entiendo eso lo que tú me estás diciendo. Hasta que después cuando me convertí lo entendí. El hecho de que te diga no lo voy a hacer así bajito, mansamente, no lo voy a hacer. No quiere decir que yo tengo miedo. No lo voy a hacer. No, pero ya no se habla más. Yo soy libre del temor. Otro punto, yo creo que para mí es muy importante, es la libertad que Dios me ha dado de la incertidumbre. Amados, eso de qué va a pasar mañana, eso es duro. Cuando era soltero cristiano, yo quería casarme con una muchacha cristiana y yo oraba, Señor, ¿quién es mi esposa? ¿Quién va a ser mi esposa? Y yo soñaba siempre y la veía en sueños de aquí para abajo. Nunca le veía la cara. Yo decía, ¿quién es? Ay, yo quiero saber, porque uno tiene el miedo, ¿no? O sea, quiero honrar a Dios con mi matrimonio, yo quiero hacerlo bien. La incertidumbre. Pero también para esa incertidumbre, en ese momento venía la promesa. Yo estoy en todo esto. Seguro, Señor. Mira, no me vayas a embarcar con una fea. O sea, ¿no? Sí, porque uno está en ese susto y si me caso con una que no me guste, no te preocupes, soltero, no se preocupen, no te tienes que casar con una que no te guste, ¿ok? No tienes que hacerlo. No, y si es la voluntad de Dios, eso no es así. Te vas a dar cuenta cuando es la voluntad de Dios y vas a entender que estás haciendo lo correcto. Y te vas a sentir muy feliz en haber esperado en Dios. El temor de la incertidumbre, esa incertidumbre que viene a muchos seres humanos, ¿qué va a pasar? Amados, si ustedes miran allá afuera, toda la gente acuden al oscurantismo por la incertidumbre. Y la gente van al brujo, y van aquí, y van allá, y van a no sé qué, y la gente hacen todo lo que están haciendo, que a veces da pena por la incertidumbre. El otro día yo fui a hacer un trabajo de mecánica en un lugar y decía uno, ay, por poquito, le jugué el 57 y al 87. ¿Y qué tiraron? El 67 y el 97. Y yo decía, Dios mío, así se pasan todo el tiempo, en un estado de incertidumbre, jugándole al numerito, ahora si lo cojo. Y cuando lo coges, ¿qué haces con el dinero? No haces nada. No hay prosperidad, no sales adelante. Ni los banqueros, ni los apuntadores, ninguno de esa gente que están en el juego mejoran su vida. Y a lo mejor tú dices, fulanito. Sí, pero fulanito la mejoró, ¿verdad? ¿Verdad? Síguele el rastro, por favor. Síguele el rastro. Allá había uno que empezó, por mi zona, empezó a prosperar. Y ya empezó a tener dinero y perdió. Lo primero que pierde, ¿qué cosa? Es su familia. Ya perdió su familia, empezó con la jovencita, una buena casa, vamos a hacer esto, lo perdió todo. Y de pronto tú lo ves así miserable. Y de pronto te lo encuentras y da pena y te mira así como diciendo, tú me estás mirando, yo salgo de esta. Y tú dices, ¿por qué si yo no me he metido contigo? Es un problema que tiene con su conciencia, con su incertidumbre de vida. Yo salgo de esta de qué, de esta que tú fabricaste, de esta que tú te hiciste. No fue la vida la que te dio ese trastazo. No fue la vida, fuiste tú mismo.
Cristo te libera de esa incertidumbre, amado. Porque cuando dice la Biblia, hoy está más cerca el día de nuestra redención que cuando creímos. Amados, uno se levanta en la mañana agradeciéndole a Dios que nos estamos acercando a ese tiempo final. Y a veces yo digo, yo no soy tan suertudo como para que Dios me lleve. Hace unos años atrás estaba orando en la agonía de la oración del justo, de ver tanta iniquidad, de tantas cosas. Señor, si me llevas, voy a estar muy agradecido. Y uno se queda pensando así, de pronto murió un hermano con su familia, un accidente, cayó un árbol y murieron todos, y yo me quedé pensando cuando me lo dijeron, y yo lo único que dije fue qué suertudo es este tipo. Dios le dio lo que yo estaba orando a él. O sea, por eso es que a mí no me da miedo la muerte. No le tengo miedo a la muerte. Y dice el texto, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la gente juega con estas cosas. Ay, si me muero. Para nosotros este es el paso a lo que Dios nos ha prometido. Muy bonito Dios cuando llega a nuestras vidas y nos quita todos estos sustos. Si elijo libertad, seré verdaderamente libre. ¿De qué? De pecado. Acuérdense que el pecado es el problema número uno del ser humano. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. La gente no sabe cómo terminar con el pecado. Y yo te voy a decir algo, si Cristo no hubiera llegado a mi vida, yo no hubiera tenido cómo terminar con el pecado. Y cuando mi esposa en ocasiones me ha preguntado, ¿qué tú crees que hubiera sido tu vida si no hubiera llegado Cristo? Yo le digo, no, eso no tiene respuesta. Porque a donde hubiéramos llegado no lo sabemos. Pero hace poco encontré una historia de unos cubanos que se fueron para Estados Unidos y allá hicieron trastadas y media hasta que al final fueron a la cárcel y bueno, declararon pena de muerte. Y cuando yo estaba mirando la historia de esta gente, yo dije, aquí estoy yo registrado. Porque son gente de mi generación, personas que estaban en mi ambiente. Y yo dije, tengo que contarle esto a los predicadores en una reunión de predicadores donde nos reunimos. Les dije, vengan que yo quiero contarles esto, quiero que vean esta historia y quiero que ustedes entiendan, porque a veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios y a dónde nosotros pudiéramos haber llegado si no hubiera llegado Dios a nuestras vidas. Porque cuando llevas muchos años caminando en la vida cristiana y guardado del pecado, en la justicia, pues a ti te salen bien todas las cosas, la verdad, todo sale bien, eso es increíble. Yo digo, bueno, alguien decía, es que tiene las manos benditas lo que tú tocas, ¿no? Es que realmente Dios te da, primero que nada, esa quietud. Cuando tú no tienes pecado, tú tienes quietud en el corazón. Y esa quietud te lleva a la sabiduría, porque la sabiduría habita en mentes quietas. Y esa sabiduría te lleva a los análisis correctos, y esos análisis correctos te llevan a la conducta correcta. Aquí no hay magia. Porque a veces la gente, no, ¿será que Dios, la promesa, el Espíritu sobre uno? No, no, no. Es que esto es una ley divina. Y funciona. Y yo le decía a ellos, como predicadores y pastores, yo quiero que ustedes entiendan, nosotros estamos bien, tenemos muchas bendiciones, estamos amados todo el día, o sea, los hermanos nos aman, nos respetan, nos valoran, pero esto es porque Dios nos libró del pecado. Si el pecado vuelve a nuestras vidas, si hay un atisbo de pecado en nuestras vidas, todo se destruye. Entonces, si elijo libertad, seré verdaderamente libre, libre del pecado. Libre del pecado. Ya no hay pecado. O sea, ustedes saben que hay mucha bendición en poderle mirar en los ojos a una doncella sin codicia, sin maldad. Hay mucha bendición en poder tener una relación con una mujer como amiga sin pensar en traicionar a tu esposa, a tu familia. Hay mucha bendición en eso. Hay mucha bendición en estar en un grupo de hombres trabajando juntos, reunirnos a hablar, reírnos y que no se mencione una maldad, una grosería, que nadie venga y diga, es que tú no sabes lo que es hacer tal cosa. Esas son bendiciones muy gloriosas que tenemos nosotros. Si elijo os libertad, seréis verdaderamente libres. Hay mucha bendición en poder estar en un lugar, y lo hemos vivido, y dejas el celular, y dejas los audífonos, marca no sé qué cosa, carísimo, y nadie te lo roba.
y dejas por allá la cámara y nadie te la roba, y dejas el celular, iPhone, no sé qué número, y nadie te lo roba. Y la gente dice, ¿vieron mi teléfono? ¿Es este? Sí, es ese. Hay mucha bendición en eso. Eso se puede vivir, ¿por qué? Porque somos libres de pecado. ¿Por qué la gente roba? Muchas veces no roban por necesidades, roban por codicia. Hay un pecado que se llama codicia. La gente roba por envidia. La gente roba para malgastar en sus deleites. No le va bien. Por allá por la casa unos ladroncitos se metieron en casa de una señora que vino de Europa y le robaron 30.000 euros. Todo el mundo sabe quién fue. Ustedes saben cómo funciona esto, ¿ok? Todo el mundo sabe quién fue. La policía sabe quién fue. La persona sabe quién fue. Pero dice la policía que si no lo coges con la mano en la masa, no puede hacer eso. Y la otra, la patrulla no tiene gasolina para hacer investigaciones. Y el perro de la policía se quedó dormido anoche porque no tenía nada en el estómago. Entonces tú dices, oye, se salieron con la suya. No se salieron con la suya. No, miren, la maldad cae sobre la gente. A poco tiempo, ¿en qué invierten los ladrones cubanos su dinero? Se compraron un caballo, una araña, o sea, un carricoche que va atrás de eso. Y ya, y entonces, así ya, ahora vamos, para las fiestas en caballo. Entonces, es para cogerlo con un peine negro de esos, los quicos plásticos, hacerle así en la boca. ¡Pácata, pácata, pácata! No, por tonto. Y después fueron allá a jugar las burles y jugando al siló, que si el dado, que si esto, todo se acabó, todo. Y bueno, dale, y el caballo que está allá, también el caballo, dale, tira, perdiste el caballo. Y la reja que le puso al caballo, tira, perdiste la reja y todos lo perdieron. Y estoy hablando en cuestiones de meses, así. ¿Se dan cuenta? Ustedes entienden por qué somos libres. Somos libres del pecado. Somos libres del pecado, mis amados. Cuando tú eres un hombre digno y no tienes que ceder al amigo que te está diciendo, fulanita está puesta para ti. Los malos momentos que pasaba uno cuando venían los socios te decían, oh, esa chiquita está puesta para ti. Tú decías, pero no me gusta. Hacer, no seas mongo. Una experiencia más. Y tú decías, no me gusta. Como niño chiquito, no me obligues, no me como eso. Dale. Y si no tienes un poquito de criterio, terminas haciendo lo que tú no quieres hacer. Y ya les he contado la novia fea que tuve, que después le decía a la gente que había sido mi novia, y un amigo me preguntó, ¿tú fuiste novio Flores? Ya ella quisiera. Yo quería coger una goma y borrar eso en mi historia. Ya te embarcaste. ¿Pero por qué lo hiciste? Nada, porque el socio ligó, el otro ligó y a mí me tocó ligar la fea. Ya. Y uno dice, no, me voy a quedar yo aquí, me llevo la fea, ¿no? Y la fea se creyó todo y la fea dijo, este es el amor de mi vida. Y no, fea, no va así, fea, ¿no? No va así, espérate. Bendito Dios que te libra de todas esas cosas, esas influencias. Eres libre de esas cosas. Yo no tomaba, no me gusta el ron, sabe a rayo. Y entonces cogían y pasaban la botella. Un grupo de adolescentes haciéndose los hombres, no los machotes, ustedes saben. Pasa la botella y yo hacía así, con la boca cerrada. Esto está malo. ¿Vas a tomar más? No. Yo digo, claro, ¿por qué? ¿Por qué no decir que no? ¿Por qué no decir no tomo? ¿Por qué no decir no lo hago? No quiero. ¿Sabes por qué? No puedes. No puedes. Dice la palabra en Santiago, somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Somos tentados cuando de nuestra concupiscencia. ¿Qué cosa es la concupiscencia? La concupiscencia per se no es algo malo.
Son los apetitos normales que están en nosotros, pero que los exacerbamos. ¿Entienden? No es nada malo comer, pero cuando tú exacerbas eso y te encuentras con una persona que es un intemperante, comida, 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 tú dices, es desagradable. Y a lo mejor tú dices, ¿y eso existe? Y te puede pasar como me pasó a mí con un envidioso. Yo no creía que la envidia existiera. Porque todo el mundo dice, tú tienes envidia por mi pelito, pero que una persona te envidie realmente porque tú tienes prosperidad y él no, o porque te escogieron a ti y él no, y que se moleste y se enoje y que esté dispuesto a matarte. A ver, ahí es donde tú te das cuenta de lo que sufrió el mundo de antes en el Conde de Montecristo. ¿Se acuerdan eso, el Conde de Montecristo, de esa historia, no? Que un amigo, porque le tenía envidia, él era pobre. Él era pobre, pero el amigo era envidioso. Tenía más que él, pero era envidioso. Él disfrutaba cada cosa, cada cosita que tenía. El amigo tenía un corcel hermoso, un caballo, el otro era un burrito. Y decía, ay, ese burrito, si yo lo tuviera. Entonces tú dices, ya por eso entiendo que es historia universal. O literatura universal. Entonces tú dices, no puede existir. O sea, una persona que quiera así desmedidamente la comida. Sí existe. Yo tengo unos primos gordos, muy gordos, que se comieron en un restaurante. Y cuando ellos me hicieron el cuento, ellos me decían, primo, el negocio del restaurante no es para gordos. Dice, pero ¿cómo que se comieron en el restaurante? Sí, ellos hicieron una trampa al seguro allá en Estados Unidos, cogieron un dinero y fueron y compraron un restaurante. El restaurante tenía incluida la compra, el producto, comida y todo eso, se lo comieron todo. Los gordos se comieron en el restaurante y eso se ríe uno y en mi familia se quedó como que los gordos se comieron en el restaurante, pero tú dices, ¿se lo comieron? Llegaron una vez esos gordos a mi casa y mi mamá había hecho una olla así de espagueti para toda la familia y coman ahí, se comieron la olla. Dos se comieron la olla de 6 personas. Mi mamá le dijo, oye, pero, ¿y los demás? Y ya tú dijiste que comiéramos. Lo que mi mamá no pensó, que se lo iban a comer todo. Entonces, cuando tú ves estas cosas, tú dices, Dios mío, ¿qué es eso? Eso es un pecado. Una concupiscencia. Y como me dijo uno de ellos, primo, yo vivo para comer. Yo voy pensando, yo voy manejando y voy pensando en la comida. Y esas cosas tú dices, no puede existir eso. Sí existen personas así. Sí existen personas así. Y cuando mi primo me contó eso y me dijo que él pensaba en la comida, su hijito era chiquitico. Un muchachito así lindo, bonito. Qué bonito estaba el niñito aquel. O es un gordo que pesa 450 libras. O sea, el padre desgració al hijo. Le transmitió esa intemperancia. Y hoy tú miras a ese muchacho de 20 y tantos años y te da compasión. Porque, como me decía mi hermana me decía, tiene los pies del ancho de mi eso, así. Dice, qué triste. Si el hijo es libertario, seréis verdaderamente libre del pecado. La concupiscencia que viene a nuestras vidas por darle lugar a los placeres fuera de lo que le toca es muy peligroso. Es muy peligroso. Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido a nuestro lado un amigo o una amiga codicioso o codiciosa del sexo opuesto. Y es desagradable porque yo tenía un socio que cada vez que veía una mujer decía, me campaneó. Eso se quedó entre nosotros. Esa frase, me campaneó. Con lo chiquitico que tú estás y esa pasa por ahí, mira ese cuerpazo, te campaneó, me campaneó. Me campaneó, ella está puesta para mí. Entonces, es desagradable. Desagradable es cuando te encuentras a una mujer codiciosa. Si desagradable es un hombre codicioso, es muy desagradable cuando te encuentras a una mujer codiciosa. Y cuando la mujer te empieza a tirar a ti cosas, tú te sientes incómodo. Y no solamente porque yo sea cristiano, escúchenlo bien, porque a mí como cristiano me ha pasado. Pero a alguien no cristiano que yo conozco bien de cerca, y no solamente que no es no cristiano, sino que es un tipo mujeriego.
le pasó algo parecido y él me contó lo molesto que se sintió. O sea, entonces no es un problema mío de ser cristiano. Es que es muy desagradable para el hombre que una mujer esté en ese estado. Y cuando hemos estado en ciertos lugares, que recuerdo un momento que estaba yo en el hospital y estaba una enfermera ahí muy simpática, ella muy graciosa, y empezó a buscarme la cosquilla. Y tú eres gerente. No, yo no soy gerente. Pero tú eres algo importante. No, yo no soy nada importante. Y ahí ya yo dije, voy a darle la estocada mortal. No, ustedes saben, nosotros tenemos esa estocada mortal. Yo soy pastor, soy cristiano y quiero hablarte de Cristo. ¡Fuera! Se mandó a correr. No se acercó más. Yo dije, aquí está la estocada. Me estás buscando. Me estás buscando y me vas a encontrar. Amados, esa libertad que uno tiene, porque a veces uno se pone a pensar en cuántas tentaciones uno ha vencido en la historia de uno. Y yo lo único que pienso es, Dios mío, en este caso me guardé de dolor. En este otro me guardé de dolor. En este. Y llevas tantos años guardándote de los dolores que produce el pecado, que uno entiende por qué dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una libertad que se vive en paz. A ver si me entienden. Yo tengo una paz en mi corazón increíble. Yo no siento ningún pesar por no haber vivido en el mundo, ni por no haberme acostado con todas las mujeres que se me han brindado. Yo no siento ningún pesar. Yo tengo paz. En mi corazón yo tengo paz. Hay mucho disfrute en la paz que yo tengo en mi vida. Así. Hay deleite cuando escuchas ciertas cosas, ¿verdad? Como le dijo una señora a otra, y eso llegó a una hermana y esa hermana me lo comunicó. Una señora le dijo a otra, ¿tú ves ese? Antes era un bandolero, pero cuando él se convirtió, desde entonces a él nadie le sabe nada. Y cuando eso llegó a mi vida, yo me sentí, la verdad, muy, muy feliz, muy orgulloso. Y tú tienes que entender, mi amado, mi amada, que nosotros tenemos paz en el secreto. La paz que nosotros tenemos no es de aquí, no es de culto, no es de aquí, de estar juntos. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios lo bendiga. La paz que nosotros tenemos es una paz que está aquí y que está en el secreto. Cuando nadie nos ve, cuando nadie nos conoce, cuando llegas a un lugar que tú puedes hacer una nueva vida si quieres. No, hay paz en tu corazón. Hay gozo, y es un gozo que se disfruta porque siempre estás alegre. Y lo otro es un gozo que contagia. Y llegas a donde llegas y la gente te dice, te veo diferente. Si el Hijo libertare, serás verdaderamente libre. En esa paz, en esa confianza, en esa libertad, vivimos en un estado de confianza, que esto garantiza muchas cosas, porque hoy nosotros, con dolor, hemos visto a nuestras familias y a nuestros seres queridos hacer el camino desde Cuba, Nicaragua, Estados Unidos, pasando por selvas, pasando por algo más peligroso que la selva, que son esos corredores de narcotraficantes, esos corredores de coyote, donde las personas han sufrido cosas como la muerte, la violación. Había una señora que testificaba que la violaron 3 adolescentes, una mujer de 50 y tantos años, y ella decía, es muy desagradable. 3 adolescentes la violaron, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. En medio de todo eso, o sea, ¿y ustedes saben por qué la gente cae en eso? Por su desesperación, porque no tienen confianza, porque no tienen seguridad. Entonces nosotros tenemos una libertad que nos dio Dios, y esa libertad nos lleva a una confianza. Esa confianza nos garantiza. Esa confianza nos mantiene seguros. Esto se va a poner más malo. Uno dice, no.
No puedo caer en esas trampas. No voy a caer en esas trampas. No quiero caer en esas trampas. Déjale esas cosas a los que están en un estado de desesperación. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Esa paz que nos da Dios y esa libertad nos lleva a otra cosa muy importante. Y es al crecimiento. Ese crecimiento, y ya con esto terminamos, ese crecimiento que es necesario. Amados, uno tiene que crecer. Pero ¿en qué va a crecer uno? El crecimiento es obligatorio. ¿En qué vas a crecer? Cuando tú empiezas una carrera, tú terminas tu carrera, empiezas tu vida laboral, y cuando empiezas la vida laboral te das cuenta que no satisfaces muchas cosas. Y te das cuenta también otra cosa, que para llegar a puntos de crecimiento en tu carrera tienes que entregarle tu alma al diablo. Y ya entonces tienes un problema de conciencia. Y tienes que decir, o le entrego mi alma al diablo, me acuesto con el jefe, o me hago gay como el director de la charanga habanera. Y yo estoy hablando de los chismes de la farándula, ¿no? Que se ha acostado con todos los charangueros y queda la historia dudosa. Y uno dice, a mí no, a mí no. Al final, ¿qué hiciste? ¿Qué lograste? ¿Qué eres? En la vanidad de tu mamá para que diga, mi hijo está en la charanga. Ajá, ¿y qué le costó al hijo? O está la muchachita que anda con la farándula, viviendo cosas. O está la muchachita pobre que se siente muy feliz porque la recogieron en un Moscovich, ese carro ruso insípido, y la recogieron en un Moscovich, se la llevaron y por mamá, me voy y no me espera hasta mañana. Y estoy hablando de historias reales. Y a las 3 muchachitas las violaron. Pero no solamente que la violaron, sino que los 3 que la violaron tenían el SIDA. Y le dijeron, llévate esto para tu casa para que me recuerdes toda la vida. Y a Moscovich también. Y entonces ahora entrar a un juicio, a un desagradable juicio, a contar historias, a escuchar al abogado decir, sí, pero usted estaba allí porque quería. Y tú decís, no, pero yo no quería, pero yo le dije que sí, que no. Es duro. Es triste. ¿A eso le llaman libertad? No, eso no es libertad. Hermanos, esta libertad que nos da Dios a nosotros nos lleva a crecimiento. Y ese crecimiento lleva un compromiso y hay mucha bendición. Por ejemplo, cuando ya tú pasas a ser esposo, todo el mundo quiere casarse. Ay, Señor, ¿con quién me voy a casar? Ah, ya, ¡pum! Ahora eres esposo, libertad. Aleluya, soy esposo. ¿Y qué toca? Crecimiento. Ahora hay que suplir para sostener el hogar. Y de pronto aparecen los hijos. Y entre una cosa y otra, apareció el primero ahí, y de pronto, todavía dándole la teta a ese, dice la esposa, no me baja la menstruación. ¿Qué hacemos? Ay, ¿qué hacen, mundano? Ahora no podemos, vamos, corremos al hospital y le hacemos el legrado, ya, ¿ok? Y nos libramos de un problema o nos metimos en otro. ¿Qué es lo que te asusta, esposa? Es que yo no tengo. No tienes qué. ¿No tienes qué? Tienes esposo, tienes familia, tenemos proyecto de vida. ¿Vamos a orarlo? ¿No es mejor orarlo? Bueno, vamos a orarlo. ¿Vamos a orarlo? ¿Ya? ¿Eso es crecimiento? Padre amado, tú sabes todas las cosas, tú sabes lo que estamos viviendo. Si hay un niño allá adentro, bendícelo, y si no lo hay, pues amén. Quítanos el susto. Papá, me bajó la menstruación. Aleluya.
Amén. Eso es crecimiento. Ok. No fui corriendo a no sé quién, no fui a donde estaba el amigo, me eché unos tragos. Cere, mira lo que me está pasando. No. Crecimiento. Madurez. Voy a conocer un poquito más a mi Dios. Y eso da mucha fuerza, mis amados. Eso es libertad. No se dejen engañar. Y recuerden la frase, libertad, libertad. ¿Cuántos crímenes se han cometido en tu nombre? Amén. Vamos a orar. Padre, yo creo que toda la vida y parte de la eterna no nos va a alcanzar para agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por esa libertad. Gracias por esa gloria que llena nuestras vidas de paz. Gracias por haber llenado nuestros rincones ocultos de paz. Y gracias porque todo esto para nosotros ha sido una gran verdad. Bendice, Señor, a los que en ti confían. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Hemos terminado. Muchas gracias a ustedes por su gentileza y nos vemos el domingo próximo, Dios mediante.